El aire en la Sierra de Durango tiene un lenguaje propio. Es un murmullo que se enreda en los pinos y acaricia los rostros curtidos de quienes hemos nacido bajo su sombra. Mi abuelo, Ramiro, era un intérprete de ese lenguaje. Con solo aspirar una bocanada de aire, sabía si la lluvia estaba por llegar o si el sol apretaría con la fuerza de un herrero. Era un hombre de pocas palabras y manos grandes, agrietadas por décadas de trabajo en nuestro rancho. El suspiro. Yo, Santiago, a mis 22 años, creía conocer todos sus silencios, todos los surcos de su rostro y el significado detrás de cada uno. Pero había un silencio que era más profundo que todos los demás, una barrera invisible tan real como la cerca de postes que delimitaba nuestras tierras. Esa barrera era la carretera Federal 40, la espina dorsal de asfalto que conectaba Durango con Mazatlán, y que partía nuestro horizonte en dos. Para nosotros, solo existía el lado de acá. El lado de allá, el que se extendía hacia el oeste, era tierra prohibida. Nunca cruces esa carretera, Santiago. Me había dicho desde que tengo memoria. No era una sugerencia, ni un consejo. Era un mandamiento grabado en piedra. Cuando era niño, su tono severo bastaba para apagar mi curiosidad. De adolescente, inventaba historias en mi mente. Fantasmas de la revolución, tesoros malditos, bestias que solo salían de noche. Pero ahora, siendo un hombre, la prohibición se sentía como una cadena, una pregunta sin respuesta que me carcomía por dentro. El rancho El Suspiro había conocido días mejores. Las vacas estaban más flacas que el año anterior, y la sequía había pintado de amarillo los pastizales que antes eran de un verde esmeralda. Mi abuelo, aunque se negaba a admitirlo, también se marchitaba. Sus pasos, antes firmes como las raíces de un roble, se habían vuelto más lentos, y una tos seca lo sacudía por las noches, un eco preocupante en la quietud de la madrugada. Yo había terminado mis estudios de agronomía en la capital del estado, y había regresado con la cabeza llena de ideas. Sistemas de riego por goteo, nuevos forrajes, rotación de cultivos. Pero todas mis propuestas chocaban con la misma pared: el dinero. El banco nos había negado un préstamo, y los ahorros de la familia, guardados en una caja de metal bajo la cama de mis abuelos, apenas alcanzaban para subsistir. Una tarde, mientras reparábamos una cerca, miré hacia el otro lado de la carretera. Las tierras de allá eran diferentes. Parecían bendecidas por una lluvia perpetua. El pasto era alto y de un verde intenso, y a lo lejos se divisaba un arroyo que brillaba bajo el sol. «Abuelo», dije con cuidado, «allá hay agua. Si pudiéramos llevar a nuestro ganado a pastar solo unas semanas, se recuperarían. Podríamos vender un par de becerros a buen precio y...». No terminé la frase. La mirada de mi abuelo se endureció. Sus ojos grises se convirtieron en dos pedazos de granito. «Esa tierra no nos pertenece», sentenció, su voz más áspera que de costumbre. «Y a ti no te pertenece ni mirar para allá. Entiende de una vez, Santiago. Hay fronteras que no se deben cruzar». Se dio la vuelta y se alejó, dejándome con el martillo en la mano y un nudo de frustración en el estómago. ¿Por qué? ¿Qué había del otro lado que pudiera ser peor que la lenta agonía de nuestro patrimonio? Esa noche, mientras cenábamos en silencio, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi abuela Elena, una mujer de una serenidad que siempre me había parecido un bálsamo, nos servía los frijoles con una tristeza callada en los ojos. Ella sabía el secreto, estaba seguro, pero su lealtad a mi abuelo era tan inquebrantable como la prohibición misma. La tos de mi abuelo empeoró esa semana. El doctor del pueblo, un hombre amable pero con recursos limitados, nos dijo que necesitaba estudios más especializados, probablemente en una clínica en Houston, un lugar cuyos costos eran tan astronómicos como su reputación. La palabra Houston resonó en nuestra humilde cocina como una sentencia. El dinero se había convertido en un monstruo que nos acechaba desde cada rincón. Fue entonces cuando la idea, que había sido una semilla de curiosidad, germinó en un plan desesperado. Si mi abuelo no quería hablar, yo encontraría las respuestas por mi cuenta. Esperaría a que la noche fuera un manto espeso, a que la luna se escondiera tras las nubes, y cruzaría la carretera, no para llevar el ganado, no para desafiarlo, sino para entender.
para desenterrar el secreto que pesaba tanto sobre sus hombros que lo estaba hundiendo. La noche elegida llegó con una tormenta de verano. La lluvia caía a cántaros, un telón de agua que borraba el mundo y amortiguaba los sonidos. Era la coartada perfecta. Mi abuelo dormía, su respiración agitada por la fiebre, y mi abuela velaba su sueño en un sillón junto a la cama. Me puse mis botas de trabajo, una chamarra vieja, y salí de la casa con el corazón latiéndome en la garganta. Cada paso hacia la carretera era una traición, pero también un acto de amor desesperado. Tenía que hacerlo, por él, por nosotros. La carretera era una cinta negra y brillante bajo la lluvia. Los tráileres pasaban como bestias de luz y acero, sus faros barriendo la oscuridad por un instante antes de desaparecer en un rugido. Esperé un hueco en el tráfico. Sentí el viento helado de su paso en mi cara y corrí. Al poner un pie en el asfalto del otro lado, una sensación extraña me recorrió. Era como si hubiera cruzado a otro mundo, un lugar donde las leyes de mi vida ya no aplicaban. El aire olía diferente, a tierra más húmeda, a prosperidad. Me adentré en la oscuridad, siguiendo el contorno de una cerca de alambre de púas mucho más nueva y robusta que la nuestra. Caminé por lo que pareció una eternidad, con la lluvia empapándome hasta los huesos. A lo lejos, divisé una luz. No era la luz de una casa humilde, sino un resplandor cálido y extenso. Me acerqué con sigilo, ocultándome entre los árboles. Y entonces lo vi. No era un rancho, era una fortaleza. Una casona de estilo californiano, con grandes ventanales iluminados, jardines impecables y una alberca que reflejaba las luces. Un BMW último modelo estaba estacionado en la entrada circular. El contraste con nuestra casa, con sus paredes de adobe y su techo de lámina, fue como un golpe en el estómago. Aquello no era solo un rancho próspero, era una exhibición de riqueza, un monumento a la opulencia en medio de la sierra. Me arrastré más cerca, hasta quedar oculto tras unos arbustos cerca de un ventanal. Dentro, varias personas reían alrededor de una mesa larga. Un hombre mayor, de cabello cano y rostro severo, presidía la cena. A su lado, un hombre más joven, con la misma arrogancia en la mirada, levantaba una copa. Fue entonces cuando escuché fragmentos de su conversación, llevados por el viento y la lluvia. «Mi padre sí que supo hacer negocios», decía el joven. Comprarle el suspiro a ese viejo terco de Ramiro por una miseria fue la mejor jugada. Ahora todo esto es nuestro, hasta donde alcanza la vista. El hombre mayor sonrió, una sonrisa fría y depredadora. Ramiro nunca entendió de progreso. Se aferraba a la tierra como si tuviera alma, pero el alma no paga las cuentas. Una mujer, elegantemente vestida con lo que parecía un collar de perlas, añadió: «Dicen que el viejo se está muriendo. Tal vez pronto podamos comprarles lo que les queda y deshacernos de esos vecinos tan rústicos». El mundo se detuvo. El frío que sentía ya no era por la lluvia. Era un hielo que nacía en mis entrañas y se extendía por mis venas. El suspiro. Hablaban de nuestro rancho. La tierra que estaba pisando, esa tierra fértil y próspera, no era de ellos. Era nuestra. O lo había sido. La prohibición de mi abuelo no era por un fantasma o una leyenda. Era para protegerme de una verdad monstruosa, para ocultar una herida tan profunda que después de tantos años seguía sangrando. Aquella noche, bajo la tormenta, no solo crucé una carretera, crucé el umbral de la inocencia y me adentré en la oscura historia de mi familia. Una historia de traición y despojo que mi abuelo había cargado en silencio toda su vida. Y supe, con una certeza aterradora, que mi vida acababa de cambiar para siempre. Regresé al rancho empapado, temblando, pero no de frío. El lodo en mis botas era testimonio de mi travesía, pero la tormenta real estaba dentro de mí. Entré en la casa en silencio, como un fantasma. Mi abuela, al verme, se levantó del sillón con los ojos muy abiertos. No preguntó dónde había estado. Lo supo en el instante en que vio mi rostro. Su expresión serena se desmoronó, y por primera vez en mi vida, la vi parecer frágil, asustada. Me guió a la cocina, me sirvió una taza de café caliente que mis manos apenas podían sostener y se sentó frente a mí. Las palabras no salían. ¿Cómo podía preguntarle? ¿Cómo podía decirle que había destrozado el único mandamiento de mi abuelo?
Fue ella quien rompió el silencio. Lo viste, ¿verdad? Viste la casa de los Vargas. Asentí, incapaz de mirarla a los ojos. Vi más que eso, abuela. Los escuché. Hablaban de el suspiro, de mi abuelo. Decían que les compró la tierra por una miseria. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi abuela, silenciosas y amargas. Lágrimas que habían sido contenidas por décadas. No la compró Santiago. La robó, susurró. Y en esas 4 palabras se desató la historia que mi abuelo había sellado con su silencio. La historia comenzó hace más de 40 años. El suspiro era el doble de grande en ese entonces. Las tierras a ambos lados de donde hoy pasa la carretera eran un solo lienzo verde, herencia de mis bisabuelos. Mi abuelo Ramiro y Leopoldo Vargas, el hombre que vi presidiendo la cena, habían crecido juntos. Eran compadres, amigos inseparables. Leopoldo siempre fue más ambicioso, más astuto para los negocios. Mi abuelo era un hombre de palabra, de trabajo duro, confiado. Un año, una plaga terrible azotó el ganado. La familia estaba al borde de la ruina. Leopoldo se ofreció a ayudar. Les ofreció un préstamo para salvar el rancho, un gesto de amistad incondicional. Mi abuelo, ciego de gratitud, firmó los papeles que Leopoldo le puso enfrente sin leerlos detenidamente. Tu abuelo apenas sabía leer y escribir, mijo, dijo mi abuela, con la voz quebrada. Confiaba en su compadre como en un hermano. Los papeles no eran de un préstamo, eran un contrato de compraventa por la mitad del rancho, la parte más fértil, la que tenía acceso al arroyo. Y el precio era ridículo, una cantidad que apenas cubría una fracción de su valor real. Cuando mi abuelo se dio cuenta del engaño, ya era tarde. Fue a reclamarle a Leopoldo, pero éste se rió en su cara, protegido por un documento legalmente firmado. La traición destrozó a mi abuelo. No solo perdió la mejor parte de su tierra, perdió la fe en la amistad, en la palabra de un hombre. Se hundió en una depresión silenciosa, una sombra que nunca lo abandonó del todo. Intentó luchar legalmente, pero Leopoldo tenía dinero, influencias y los mejores abogados de la ciudad. Mi abuelo solo tenía su orgullo y sus manos vacías. La construcción de la carretera federal, años después, fue la herida final. El asfalto dividió físicamente lo que ya estaba roto en el alma de mi abuelo, creando una frontera permanente entre su pasado y su presente, entre lo que fue suyo y lo que le fue arrebatado. Leopoldo se enriqueció con esa tierra, mijo, continuó mi abuela. Encontró una veta de agua subterránea, invirtió en tecnología y convirtió nuestro antiguo potrero en el imperio que viste hoy. Y nosotros nos quedamos con la mitad más seca, luchando cada día para sobrevivir. La prohibición de cruzar la carretera no era solo para protegerme del dolor de la verdad. Era la forma en que mi abuelo se protegía a sí mismo. Mirar hacia allá era recordar la traición, la humillación, el fracaso. Era un acto de autopreservación. Quería que yo creciera libre de ese veneno, que construyera mi propio futuro sin el peso de su pasado. Pero el pasado, como una mala hierba, había encontrado la forma de llegar hasta mí. La historia de mi abuela no me trajo paz, sino una furia fría y controlada. La imagen del hijo de Leopoldo, Ricardo, con su sonrisa arrogante y su ropa de marca, se grabó en mi mente. Ellos celebraban en una mansión con chef privado, construida sobre los cimientos de la confianza rota de mi abuelo. Habían bloqueado el futuro de mi familia como si nada. La herencia que me correspondía, el sudor de mis antepasados, se había convertido en su fuente de lujo. Esa noche no dormí. La revelación me había cambiado. Ya no era el nieto curioso que buscaba respuestas. Era el heredero de una injusticia. Y sentí nacer en mí una determinación de acero. No podía cambiar el pasado, pero no iba a permitir que definiera nuestro futuro. Si mi abuelo había luchado con el orgullo y había perdido, yo lucharía con el conocimiento. Mi título de agrónomo, mis ideas, mi juventud, tenían que servir para algo más que para remendar cercas. Tenían que servir para recuperar lo que era nuestro. A la mañana siguiente me senté junto a la cama de mi abuelo. La fiebre había bajado un poco, pero seguía débil. Sostuve su mano, esa mano grande y áspera que me había enseñado a sembrar, a cabalgar, a ser un hombre. Abuelo,
le dije en voz baja. Anoche crucé la carretera. Sus ojos se abrieron de golpe, y vi en ellos una mezcla de decepción y miedo. Antes de que pudiera decir nada, continué. La abuela me lo contó todo. Sobre Leopoldo Vargas, sobre la tierra. Una lágrima solitaria rodó por su sien y se perdió en las sábanas. No dijo nada. Solo apretó mi mano con una fuerza sorprendente. En ese apretón, sentí 40 años de dolor, de rabia contenida y de un amor profundo que buscaba protegerme. No voy a pelear con ellos como lo hiciste tú, abuelo, le aseguré. No con la fuerza, sino con la cabeza. Voy a encontrar la manera de hacer justicia. Por primera vez en muchos días, vi un atisbo de algo en sus ojos. No era esperanza, aún no, pero era una chispa de atención, de curiosidad. Le conté mi plan. Un plan vago, incipiente, pero un plan al fin y al cabo. Iba a ir a la ciudad de Durango. Iba a buscar a un viejo amigo de la familia, el licenciado Arteaga, un abogado jubilado que, según contaba mi abuela, siempre había creído en la inocencia de mi abuelo. Quizás él recordaba algo, algún detalle, alguna irregularidad en los papeles que pudiera darnos una oportunidad. Sabía que era una posibilidad remota, casi una fantasía, pero era más que lo que teníamos. Era un camino, un primer paso para salir del estancamiento y la resignación. La resignación, me di cuenta en ese momento, era el verdadero veneno. No era la tierra perdida ni la riqueza de los Vargas lo que nos estaba matando lentamente. Era la creencia de que no se podía hacer nada, y yo me negaba a creerlo. Mi abuelo me miró fijamente durante un largo rato. Su respiración era más calmada. Finalmente, asintió levemente. Un movimiento casi imperceptible. «Ten cuidado, Santiago», susurró, su voz ronca. «El dinero de los Vargas ha comprado mucho silencio en esta sierra». Fue su bendición y su advertencia, el reconocimiento de que la lucha que él abandonó, yo la estaba retomando. Y en ese momento, supe que no solo luchaba por un pedazo de tierra, luchaba por su honor, por el nombre de mi familia y por el futuro de El Suspiro. La carretera de Durango ya no era una frontera prohibida, se había convertido en mi campo de batalla. El viaje a la ciudad de Durango fue como entrar en otra dimensión. Dejé atrás el silencio de la sierra y me sumergí en el bullicio de las calles, el olor a asfalto caliente y la prisa de la gente. Encontré la oficina del licenciado Arteaga, en un edificio antiguo del centro histórico, de esos con patios interiores llenos de macetas y el eco de pasos lejanos. El licenciado era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos increíblemente lúcidos detrás de unos lentes gruesos. Recordaba a mi abuelo perfectamente. Ramiro, un hombre recto, de los que ya no hay, dijo mientras me servía un vaso de agua. Siempre me quedó la espina clavada con su caso. Leopoldo Vargas era un tiburón, y tu abuelo un buen hombre que nadaba en aguas infestadas. Le conté todo, la situación del rancho, la enfermedad de mi abuelo, mi incursión nocturna y la conversación que escuché. El licenciado escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, sus dedos tamborileando sobre el escritorio de madera oscura. La ley es complicada, muchacho, dijo finalmente con un suspiro. Un documento firmado es un documento firmado. La coacción o el engaño son muy difíciles de probar después de tantos años. Los testigos olvidan o tienen miedo de recordar. Sentí que mi incipiente plan se desmoronaba. ¿Entonces no hay nada que hacer?, pregunté, la frustración tiñendo mi voz. El licenciado se reclinó en su silla. No he dicho eso. He dicho que es difícil, no imposible. Leopoldo Vargas, en su ambición, pudo haber cometido un error. Era descuidado, soberbio. La clave está en los archivos. El registro público, el archivo de notarías. Necesitamos revisar el documento original, las escrituras, cada sello, cada firma. Me explicó que la tarea era titánica. Requeriría días, quizás semanas, de buscar entre montañas de papeles polvorientos. No me prometió nada, pero me ofreció su guía. Yo ya no litigo, Santiago. Mis días en la corte terminaron, pero puedo enseñarte a buscar. Puedo decirte qué necesitas encontrar. Acepté sin dudarlo. Los días siguientes fueron una inmersión en un mundo de burocracia y papel amarillento. Pasaba horas en el archivo histórico del Estado,
mis manos cubiertas de polvo, mis ojos ardiendo por el esfuerzo de descifrar la caligrafía de hace 40 años. El licenciado me había dado una lista de cosas que buscar: inconsistencias en las fechas, firmas que no coincidieran, sellos de notarios que pudieran haber sido revocados. Era como buscar una aguja en un pajar. Mientras tanto, las noticias del rancho no eran buenas. Mi abuela me llamaba por teléfono por las noches. La salud de mi abuelo era frágil, y mi ausencia, aunque justificada, parecía pesarle. Además, había un nuevo problema. Ricardo Vargas, el hijo de Leopoldo, había comenzado a rondar nuestro rancho. No decía nada, solo pasaba en su lujoso BMW, mirando nuestras tierras, nuestra casa, con una expresión de soberbia. Era un acto de intimidación silenciosa, un recordatorio de su poder. Una tarde, mientras comíamos en un pequeño restaurante cerca del archivo, le conté al licenciado sobre las visitas de Ricardo. «Es su estilo», dijo el viejo abogado, sin levantar la vista de su plato. «Presión. Quieren que se sientan acorralados, que vendan lo poco que les queda para que puedan expandir su imperio. Leopoldo siempre quiso el suspiro completo. Era una obsesión para él. Fue entonces cuando tuve una idea. Licenciado, ¿qué pasaría si los Vargas no tuvieran las escrituras originales de su propiedad?» Me miró por encima de sus lentes. «¿A qué te refieres?» «Piénselo. Ellos construyeron esa mansión, tienen negocios, inversiones, todo basado en la propiedad de esa tierra. Si hubiera alguna duda sobre la legalidad de su título de propiedad, ¿no los pondría eso en una situación muy vulnerable? Tal vez hasta su cuenta bancaria podría ser bloqueada si se iniciara un litigio serio». El licenciado dejó el tenedor en el plato. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Santiago, a veces piensas más como abogado que como agrónomo. Es una estrategia arriesgada, casi un farol. Pero si encontramos algo, por pequeño que sea, una simple duda sembrada en el lugar correcto, podría causar un terremoto en el mundo de los Vargas». La idea me dio nuevas fuerzas. Ya no solo buscaba un error fatal, buscaba cualquier grieta en su armadura. Los días se convirtieron en semanas. Mi vida era un ciclo de archivos polvorientos, conversaciones con el licenciado y llamadas nocturnas a mi abuela. Comencé a sentirme desesperado, a pensar que mi abuelo tenía razón, que había fronteras que no se podían cruzar, batallas que no se podían ganar. Una tarde, agotado y a punto de rendirme, encontré algo. No era el contrato de venta, sino un documento anexo, una solicitud de redelimitación de tierras presentada por Leopoldo Vargas un año después de la supuesta venta. En esa solicitud había una referencia a un acuerdo privado con Ramiro. Pero lo que me llamó la atención fue el nombre del notario que certificaba el documento. El licenciado Arteaga lo reconoció de inmediato. «Enrique de la Garza», murmuró. «Este hombre perdió su licencia por un escándalo de fraudes y falsificaciones un par de años después de esto. Era conocido por ser el notario de bolsillo de los poderosos. No era la prueba definitiva, pero era una grieta importante. Era la primera pieza de evidencia tangible de que los cimientos de la fortuna de los Vargas estaban construidos sobre arena corrupta. Con una copia del documento en mis manos, sentí la primera oleada de verdadera esperanza. Regresé al rancho esa misma noche. Tenía que mostrarle esto a mi abuelo. Tenía que ver en sus ojos que su lucha no había sido en vano, que la justicia, aunque lenta y esquiva, a veces encuentra su camino de regreso a casa. Llegué a El Suspiro cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y morados. La camioneta de mi padre, vieja y llena de abolladuras, me pareció el vehículo más hermoso del mundo. El olor a leña y a tierra mojada me llenó los pulmones. Estaba en casa. Mi abuela me recibió con un abrazo que me reinició el alma. Mi abuelo estaba sentado en su sillón de siempre, en el porche, cubierto con una manta a pesar del calor del atardecer. Se veía más delgado, más frágil, pero sus ojos seguían teniendo esa intensidad que lo caracterizaba. Me senté en un banquito a sus pies, como cuando era niño, y saqué la copia del documento. Le expliqué, con la ayuda de mi abuela, el significado de lo que había encontrado. Le hablé del notario corrupto, de la inconsistencia, de la grieta en la historia de los Vargas. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de mi abuelo cambiaba.
La máscara de resignación que había llevado durante 40 años comenzó a resquebrajarse. De la Garza, dijo. Su voz un susurro ronco. Recuerdo ese nombre. Leopoldo insistió en que fuéramos con él. Dijo que era el más rápido, el más eficiente. Por primera vez mi abuelo comenzó a hablar del pasado, no con amargura, sino con la precisión de un testigo que finalmente es escuchado. Recordó detalles que había enterrado en su memoria. La prisa de Leopoldo por firmar, la pila de papeles que le pusieron enfrente, la ausencia de testigos de su confianza. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas. Nuestra conversación fue interrumpida por el rugido de un motor. El BMW de Ricardo Vargas apareció en nuestro camino de terracería, levantando una nube de polvo. Se detuvo a unos metros de la casa, y Ricardo bajó del auto. Vestía unos pantalones de diseñador y una camisa impecable, un contraste absurdo con nuestro entorno. Su rostro no era amigable. «Buenas tardes», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me enteré de que el joven aquí presente ha estado muy ocupado en la ciudad, revolviendo papeles viejos. Mi sangre se heló. ¿Cómo lo sabía? La red de influencias de los Vargas era más grande de lo que imaginaba. Me puse de pie, interponiéndome entre él y mi abuelo. Estos son asuntos de mi familia. No le incumben. Ricardo soltó una carcajada. Todo lo que tiene que ver con esta posilga me incumbe. Mi padre quiere comprarles este terreno. Les haremos una oferta generosa. Tomen el dinero, váyanse a la ciudad. Esta vida no es para ustedes. No estamos vendiendo, dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi estómago. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Mira, muchacho, no te hagas el valiente. Sé lo que encontraste. Un papelito firmado por un notario viejo y corrupto. ¿Crees que eso asusta a mi padre? Tenemos un ejército de abogados que pueden hacer que ese papel desaparezca. No tienen nada. Se acercó un paso más, su mirada clavada en la mía. Mi padre fue blando con el tuyo. Yo no soy mi padre. Acepten la oferta, o las cosas se pueden poner muy feas. Una vaca que se pierde, un pozo que se seca. Accidentes pasan todos los días en el campo. La amenaza era clara, directa y aterradora. Sentí la mano de mi abuelo en mi brazo. Para mi sorpresa se estaba levantando. Apoyándose en mí se irguió, más pequeño y encorvado que el hombre que recordaba, pero con una dignidad que llenaba todo el porche. Miró a Ricardo a los ojos. «Dile a tu padre», comenzó mi abuelo, su voz sorprendentemente fuerte, «que el suspiro no tiene precio, y que un hombre sin honor como él nunca entenderá lo que eso significa. Ahora, lárgate de mi casa». Ricardo se quedó sin palabras por un instante, sorprendido por la audacia de mi abuelo. Luego, su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. «Como quieran, viejos tercos, se arrepentirán de esto». Se dio la vuelta, subió a su auto de lujo y se fue, dejando tras de sí una estela de polvo y arrogancia. La noche cayó, pero la tensión no se disipó. La amenaza de Ricardo nos había dejado a todos temblando. Mi abuela rezaba en voz baja en la cocina. Yo sentía una mezcla de miedo y rabia. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había puesto a mi familia en un peligro aún mayor? Fue mi abuelo quien me sacó de mis pensamientos. «Hiciste bien, Santiago», dijo, su mano todavía en mi brazo. El miedo se combate de pie, no de rodillas. Pero en sus ojos vi la misma preocupación que sentía yo. La grieta que había encontrado no era suficiente. Necesitábamos algo más. Necesitábamos una prueba irrefutable. Un golpe de gracia que derrumbara su imperio de mentiras. Y entonces mi abuelo me contó algo que nunca antes había mencionado. Cuando tu bisabuelo dividió las tierras entre mi hermano y yo, mandó a hacer un mapa topográfico detallado, un mapa hecho por ingenieros de la capital. En ese mapa, cada lindero, cada arroyo, cada pozo, estaba registrado, y se firmó ante un notario diferente, uno de los más respetados de Durango. Yo guardé mi copia de ese mapa durante años. ¿Y dónde está ahora, abuelo?, pregunté, con el corazón acelerado. Mi abuelo suspiró. Cuando Leopoldo me traicionó en mi rabia y mi dolor, metí ese mapa, junto con las escrituras originales que me dio mi padre, en una caja de metal. Fui a la parte más lejana de la tierra que me robaron, a un viejo pozo de agua que ahora está seco, y enterré la caja. Juré nunca volver a poner un pie en esa tierra. Quería enterrar el pasado.
La revelación me dejó sin aliento. La prueba definitiva. La bomba que podría destruirlos. Estaba allí, al otro lado de la carretera, enterrada en el corazón del territorio enemigo. Recuperarla no sería fácil. Sería peligroso. Pero en ese momento, mirando a mi abuelo, su rostro iluminado por la débil luz del porche, supe que no tenía otra opción. Tenía que volver a cruzar la carretera. El plan era arriesgado, y tenía que ejecutarse con la precisión de un cirujano. No podía ir solo. Necesitaría ayuda, ojos y oídos que me cubrieran. La primera persona en la que pensé fue en Mateo, mi mejor amigo desde la infancia, un joven fuerte y leal que trabajaba como velador en una de las minas cercanas. Su lealtad a mi familia era incuestionable. Su padre había sido el mejor amigo de mi padre. Le conté la historia completa sin omitir detalles, incluyendo las amenazas de Ricardo Vargas. Mateo no dudó un segundo. Cuenta conmigo, carnal. A esos ricachones hay que bajarles los humos. Nuestro plan era simple en su concepción, pero complejo en su ejecución. Iríamos en la noche más oscura, sin luna. Mateo me esperaría en la carretera con su vieja camioneta, con el motor apagado, listo para una huida rápida. Yo entraría solo a la propiedad de los Vargas. Mi conocimiento del terreno, incluso de la parte que no había pisado en años pero que mi abuelo me había descrito 1000 veces, era mi única ventaja. Pasé el día siguiente con mi abuelo. Con un palo, dibujó en la tierra un mapa detallado de la propiedad robada. Marcó el viejo camino del ganado, el arroyo, los corrales antiguos, y finalmente, una X al lado de un gran álamo. El pozo está a 20 pasos al norte de ese árbol, dijo. La caja no está muy profunda. La enterré con mis propias manos. Su mente, a pesar de su cuerpo frágil, era un archivo perfecto. Recordaba cada detalle como si hubiera sido ayer. La noche de la operación, el aire estaba cargado de electricidad. Me despedí de mi abuela, quien me hizo la señal de la cruz y me metió una pequeña medalla de San Judas Tadeo en el bolsillo. Que te cuide, mijo. Mi abuelo me dio un abrazo, un gesto que rara vez hacía. Trae de vuelta nuestro honor, Santiago, me susurró al oído. Esas palabras eran más pesadas y más valiosas que cualquier tesoro. Crucé la carretera por tercera vez. Esta vez no había curiosidad ni desesperación, solo una fría determinación. Me moví entre las sombras, siguiendo el mapa mental que mi abuelo había grabado en mi cabeza. La propiedad de los Vargas estaba en silencio. La enorme casa era una silueta oscura contra el cielo sin estrellas. Sabía que tenían veladores, así que cada paso era calculado, cada sonido delator. Encontré el gran álamo, un gigante silencioso que había sido testigo de todo. Conté 20 pasos hacia el norte, y comencé a cavar con una pequeña pala de jardín que había traído. El suelo estaba duro, seco. Mis manos pronto estuvieron en carne viva, pero el dolor era secundario. El miedo a ser descubierto era un animal vivo en mi pecho. Cada crujido de una rama, cada ulular de una lechuza, hacía que mi corazón se detuviera. Después de lo que pareció una eternidad, la pala golpeó algo metálico. El sonido, aunque bajo, resonó en la noche como un disparo. Me congelé, escuchando. Nada. Con cuidado, desenterré una caja de metal oxidada, del tamaño de una caja de zapatos. Era pesada. Dentro estaba nuestro pasado y nuestra única esperanza para el futuro. El regreso fue aún más tenso. Ahora no solo era un intruso, era un ladrón con el botín en sus manos. Podía sentir los ojos de los veladores en mi espalda, aunque no veía a nadie. Llegué a la carretera sin aliento, el corazón a punto de estallar. La camioneta de Mateo estaba allí, una sombra entre las sombras. Le entregué la caja. Subí y nos alejamos en silencio, sin encender las luces hasta que estuvimos a una distancia segura. De vuelta en el rancho, abrimos la caja sobre la mesa de la cocina. El olor a humedad y a tiempo encerrado llenó la habitación. Dentro, envueltos en una tela de lona, estaban los documentos. Las escrituras originales de El Suspiro, con el sello del bisabuelo y la firma del notario original, y debajo de ellas, el mapa. Era una obra de arte, dibujado a mano por expertos, con cada detalle del terreno, cada arroyo, cada pozo, claramente marcado y autenticado.
Comparado con la burda copia del contrato de venta de los Vargas, esto era un testamento irrefutable de la verdad. Mi abuelo tomó el mapa con manos temblorosas. Sus dedos recorrieron las líneas que delimitaban la tierra que le habían robado, la tierra que yo acababa de pisar. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, eran lágrimas de vindicación. Al día siguiente, con los documentos en un maletín, viajé de nuevo a Durango. Cuando el licenciado Arteaga vio el contenido de la caja, se quitó los lentes y los limpió lentamente. «Santiago», dijo con una voz cargada de emoción, «esto no es una grieta, esto es un cañón. Con esto, no solo podemos recuperar la tierra, podemos acusarlos de fraude, falsificación y uso de documentos apócrifos. Podemos destruirlos». El plan ya no era un farol. Teníamos las armas para ir a la guerra. El licenciado, revitalizado por la injusticia, decidió tomar el caso él mismo, saliendo de su retiro para una última y gloriosa batalla. «Hay deudas que la vida te da la oportunidad de cobrar», dijo con una sonrisa. «Y yo le debo esto a tu abuelo». Presentamos la demanda, adjuntando copias de las escrituras originales, el mapa topográfico y la prueba de la licencia revocada del notario de los Vargas. La noticia cayó como una bomba en la élite de Durango. La reputación de Leopoldo Vargas, construida sobre una mentira, comenzó a tambalearse. La reacción de los Vargas fue predecible. Primero, la negación. Luego, la intimidación. Recibimos llamadas amenazantes. Sus abogados intentaron desestimar el caso con tecnicismos, pero las pruebas eran demasiado sólidas. La prensa local se interesó por la historia. El viejo ranchero honorable contra el empresario millonario y corrupto. La balanza de la opinión pública comenzó a inclinarse a nuestro favor. La presión financiera sobre los Vargas fue inmensa. Como había predicho, la duda sobre la legitimidad de sus títulos de propiedad puso en jaque sus líneas de crédito y sus inversiones. El imperio construido sobre el engaño comenzó a mostrar sus frágiles cimientos. Leopoldo Vargas, el hombre que se había reído en la cara de mi abuelo, ahora se veía acorralado. Intentaron ofrecer un acuerdo extrajudicial, una suma de dinero considerable para que retiráramos la demanda. Fui yo quien habló con sus abogados. «Díganle al señor Vargas que la dignidad de mi familia no está en venta», les dije, saboreando cada palabra. La batalla legal fue dura, pero el licenciado Arteaga se movía en la corte como un viejo león que recuerda el sabor de la caza. Desmanteló cada argumento de la defensa, presentó cada prueba con una claridad devastadora. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba llena. Mi abuelo, a pesar de su debilidad, insistió en estar presente. Se sentó a mi lado, derecho y orgulloso, vestido con su mejor camisa. Cuando el juez leyó la sentencia, declarando el contrato de compra-venta nulo y sin efecto, por haber sido obtenido mediante fraude, y ordenando la restitución inmediata de las tierras a la familia de Ramiro, un silencio sobrecogedor llenó la sala. Luego, un murmullo de aprobación. Miré a mi abuelo. No sonreía, solo me miró, y en sus ojos vi la paz que le habían robado 40 años atrás. Salimos del juzgado y el sol de Durango nos pareció más brillante que nunca. La pesada carga que mi abuelo había llevado sobre sus hombros durante toda mi vida, finalmente se había levantado. La justicia había llegado, tarde, pero había llegado. La carretera que una vez fue una frontera de dolor y humillación, ahora era simplemente un camino que nos llevaría de vuelta a la tierra que siempre fue nuestra. El honor de El Suspiro había sido restaurado. El regreso a casa fue un viaje silencioso, pero no de tensión, sino de profunda y serena satisfacción. Mi abuelo miraba por la ventana, observando el paisaje pasar, pero yo sabía que estaba viendo más allá. Estaba viendo el pasado reconciliarse con el presente. Al llegar a El Suspiro, los trabajadores del rancho y algunos vecinos nos esperaban. Habían escuchado las noticias. Hubo abrazos, felicitaciones y lágrimas de alegría. La victoria no era solo nuestra. Era una victoria para todos los que alguna vez se habían sentido pequeños e impotentes frente al poder del dinero y la corrupción. Los días que siguieron fueron de una actividad febril. Abogados, agrimensores y oficiales de la corte llegaron para ejecutar la sentencia.
Ver a Leopoldo y Ricardo Vargas sacar sus pertenencias de la mansión, sus rostros una máscara de ira y derrota, fue una imagen que nunca olvidaré. No sentí alegría en su desgracia, sino una sensación de equilibrio restaurado, como si el universo hubiera corregido un error fundamental. La primera vez que cruzamos la carretera como dueños legítimos de esa tierra, fue un momento sagrado. Mi abuelo, apoyado en mi brazo, caminó lentamente por el pasto verde y alto. Se agachó con dificultad, tomó un puñado de tierra y lo olió, como si estuviera saludando a un viejo amigo. «Bienvenida a casa», le susurró a la tierra. La mansión de los Vargas, ahora vacía, se sentía como una cáscara hueca, un monumento a la codicia. Decidimos no vivir en ella. Era demasiado grande, demasiado impersonal, manchada por la memoria de quienes la habían construido. La venderíamos, y con el dinero, invertiríamos en nuestro verdadero hogar, en El Suspiro. Pagaríamos las mejores atenciones médicas para mi abuelo, modernizaríamos el rancho con los sistemas de riego que había soñado, compraríamos ganado de mejor calidad, y lo más importante, crearíamos un fondo para que ningún descendiente de nuestra familia tuviera que volver a enfrentarse a la desesperación. La salud de mi abuelo mejoró notablemente. No fue un milagro médico, sino el efecto sanador de la paz interior. La tos desapareció, sus pasos se volvieron más firmes. El peso que lo estaba aplastando se había ido. Pasaba las tardes sentado en el porche, pero ahora su mirada no se detenía en la carretera, sino que la cruzaba, contemplando la totalidad de su herencia con una sonrisa tranquila. Una tarde, estábamos sentados en ese mismo porche, observando el atardecer pintar el cielo. «Sabes, Santiago», me dijo, «la prohibición nunca fue por la tierra, ni siquiera por los Vargas». Lo miré, confundido. «Era por ti. Tenía miedo de que el odio te envenenara como casi me envenenó a mí. El odio es una carga más pesada que la pobreza. Quería que crecieras libre, pero me enseñaste algo. Me enseñaste que la justicia no es lo mismo que la venganza, que luchar por lo que es tuyo con inteligencia y coraje no envenena el alma, la fortalece». Sus palabras fueron el mayor regalo que me pudo haber dado. Comprendí que mi viaje no solo había sido para recuperar un pedazo de tierra, había sido para entender a mi abuelo, para conectar con mis raíces y para descubrir la fuerza que no sabía que poseía. Había cruzado la carretera buscando respuestas a un secreto familiar, y en el proceso, había encontrado mi propio propósito. La vida en El Suspiro floreció. El rancho se convirtió en un modelo de producción sostenible en la región, un testamento del poder de combinar la sabiduría tradicional con la innovación. La historia de mi familia se convirtió en una leyenda local, una historia de perseverancia y fe que se contaba en las fogatas y en las reuniones comunitarias. Y la carretera de Durango, esa línea de asfalto que durante tanto tiempo había simbolizado la división, la pérdida y la prohibición, se transformó. Ya no era una barrera, era un puente que conectaba nuestro pasado con nuestro futuro, un recordatorio de que a veces, para encontrar lo que siempre ha sido nuestro, primero debemos tener el coraje de cruzar las fronteras que nos han impuesto. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir,
Es recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta, recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha conmovido, por favor déjame un comentario y cuéntame qué parte te ha gustado más. Me encantaría saber desde qué ciudad o país me estás escuchando. Tu apoyo es lo que me permite seguir creando estas narraciones. Si tienes alguna idea para una futura historia o algún asunto que te gustaría que tratara, compártela conmigo. Y como una forma de agradecer tu tiempo y tu cariño, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado, para que te consientas un poco. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos.